Señor, cierren sus ojos, hermanos, y disfrutemos por unos segundos más la hermosa presencia del Señor que llena nuestros corazones, nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de conocerte en un mundo tan oscuro, Señor, tan perdido. Verdaderamente somos un pueblo bendito, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy día, Señor, como todos estos días nos has hablado, te has manifestado. Eres tan bueno con nosotros, no merecemos tanta gracia, tanto amor. Te pido, Señor, que esta palabra que tú me has dado, Señor, que mis hermanos, Señor, la puedan recibir, que tú puedas ministrarles, así como me has ministrado a mí, que seas tú el que hable, Espíritu Santo, y que esta palabra quede sembrada, Señor, en nuestros corazones, porque la necesitaremos, Señor, por los tiempos que se levantan. Te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y ayer, amados, hablamos de la santidad, ¿no es cierto? Y hablamos que, ¿qué es la santidad? Y la santidad, como se decía ayer, es ser apartados. Pero también hay otra definición que siempre me gustó también, que dice es ser diferente o único. Y amados, así es nuestro Dios, es único. Su palabra es santa porque es única, es diferente a todo otro libro. Por eso es la Santa Biblia. Su espíritu es santo porque es diferente y único, diferente a todos los otros espíritus. Y nosotros somos santos porque somos diferentes, únicos. Y esta santidad, este ser diferente o único, ser apartado, viene con un precio, no es fácil. Y cuando elegimos ser santos, también estamos eligiendo el sufrimiento. Estamos eligiendo el rechazo, la posición, la persecución, porque estamos yendo en contra de este mundo y su príncipe. Y como la maldad ha incrementado, más que nunca, las personas que no hacen acuerdo al sistema sobresaldrán como la luna en la noche. Y es por esto que más que nunca necesitaremos el denuedo. Y este es el tema que me tocó a mí. El denuedo para afrontar la oposición, soportar las aflicciones, pruebas, tentaciones, los ataques del enemigo y pelear la última batalla de la fe. Estamos listos, amados, para entrar y quiero que vamos a Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Este es uno de mis más favoritos pasajes de las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leerlo. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos
este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, amados. Qué escritura más hermosa, amados. Y para poder llegar a donde Dios me ministró, como siempre lo hace el Señor conmigo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo me llevó al principio, me llevó a Génesis, a un verso en Génesis 2:18, donde dice, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y hermanos míos, cuando Dios creó al hombre, vio que no era bueno que esté solo. Y es porque Dios nos creó, ¿no es cierto?, para estar en comunidad, no solo. No es bueno que el hombre esté solo en el sentido de pareja, pero también no es bueno que el hombre en el sentido del ser humano esté solo sin otra interacción humana. Y es por esto, amados, cuando nosotros venimos al Señor, nos volvemos parte de un cuerpo. Y Dios lo estableció así porque es bueno ser parte de una comunidad. Porque como dice la palabra, doblez de tres es más fuerte. Hay algo en nosotros que necesita esa conexión humana, y por eso el enemigo se ha encargado tanto de separar al hombre de otros usando la tecnología. Y la tecnología, que ha sido increíblemente útil para nosotros, también ha sido increíblemente destructora para la sociedad. Ya con tanta tecnología no hay necesidad de ir a un supermercado o a las tiendas. Todo puede ser ordenado con un clic, traído directamente a tu casa. Es más, uno tiene hasta la opción que te entreguen todo y te dejen todo en la puerta sin tú tener contacto con nadie. Y esto fue muy útil, ¿no es cierto?, en los tiempos de COVID, ¿no es cierto?, que fue cuando más esto explotó. Y el virus de COVID fue el empuje, hermanos, que el hombre recibió, que lo empujó a la soledad. Y en el 2020, cuando comenzó este virus, comenzó el aislamiento. Trabajábamos de las casas, los niños iban a las escuelas en sus casas. Tristemente, mucha gente murió sola en los hospitales. Y el ser humano está diseñado para sobrevivir. Entonces, el ser humano sabe acostumbrarse a sus alrededores. Y muchos se aclimataron a la soledad, a estar descomunicados y desconectados. Muchos, como yo, no volvimos a nuestras oficinas y comenzamos a trabajar de nuestras casas, cortando más la comunicación humana. Y por la tecnología, el aislamiento humano ha incrementado. Los niños ya no salen a jugar afuera, ahora juegan con otros niños por la computadora. En las cenas, las personas ya no conversan. Usted ve muchas veces, ¿no es cierto?, cuando va a un restaurante, cómo están todos en su teléfono. El teléfono ha sido cambiado por la conexión humana.
Los esposos y las esposas no hablan, pero cada uno al acostarse en su teléfono en la cama. Los padres llevan al parque a sus hijos y en vez de estar atentos o jugar con ellos, están en sus teléfonos. ¿Y qué ha hecho esto a nuestra alma, a nuestra espiritualidad? No solo como cristianos, hermanos, pero como sociedad. ¿Cómo ha afectado esto al mundo? Hay múltiples estudios, tanto en humanos como en animales, que han establecido una relación entre el aislamiento social y un aumento de la ira, la agresión y el resentimiento. La investigación demuestra que el aislamiento prolongado puede alterar la química cerebral y crear un estado de mayor vulnerabilidad emocional, lo que puede derivar en hostilidad. ¿Y qué quiere decir esto, amados, en simples palabras? Que el estar solo por mucho tiempo te lleva al enfriamiento del amor. Mateo 24, 10, 12 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Desde el 2020 que ocurrió el virus de COVID, amados, no es sorpresa que el pecado ha aumentado. Desde el 2020, los crímenes violentos y homicidios han subido un 30%. El fraude ha incrementado, el crimen organizado como el narcotráfico ha llegado a números que rompen récords. El tráfico humano se ha expandido como nunca antes, desde recién nacidos hasta adultos. La violencia doméstica en algunas partes del mundo subió un 407%. El aborto incrementó, el suicidio subió y ahora en los últimos 5 años vemos crímenes incrementar que nos sacuden, como el crimen horrible de una madre o un padre matando a toda su familia y después matándose ellos mismos. Jóvenes entrando a una escuela y disparando está en aumento. Agentes de ICE tratando a las personas como animales, separándolos de sus familias. Hombres entrando a un lugar sagrado como una iglesia y disparando. Cosas que nunca se veían tanto antes, ahora se ven con frecuencia y se hacen común cada día que pasa. El amor de muchos por estar aislados, separados, desconectados, se está enfriando. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios no nos creó para estar solos, nos creó para tener primeramente una relación con Él y después con el prójimo, porque Dios no está solo, Él es 3 en 1, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre están juntos. Tan importante es la comunión con los demás que Dios desde el principio estableció 10 mandamientos. Los primeros 5 que trataban con Dios y los últimos 5 que trataban con el trato con tu prójimo. Ahora, quizás se están preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto, no es cierto, con el denuedo en medio de la persecución? Pero ahora van a entender como fuimos creados para no estar solos y estar conectados con otros. Hay algo en nosotros como humanos que siempre queremos ser aceptados. A nadie le gusta ser rechazado. Todos queremos pertenecer, todos queremos sentirnos que somos amados, que somos aceptados. Y es por esto que hay personas tan inseguras en la vida con tantos complejos y vergüenzas, y es porque verdaderamente temen el qué dirán, que puede llevar al rechazo. Y es por esto que muchas veces también hacemos cosas que no debemos por la presión de grupo. Piensen, hermanos, ¿no es cierto? Cuando eran joven y quizás sus amigos le decían que hiciera algo que usted sabía que no era bueno y usted lo hacía. ¿Por qué era que lo terminaba haciendo? Y la raíz de la respuesta siempre será la misma. Es porque querías ser aceptado, querías ser aprobado, no querías que te vieran como un cobarde o qué pensarían de ti. Y por la aceptación y la aprobación de otros, muchas veces tomamos decisiones incorrectas en nuestras vidas. Pero
cuando venimos a Cristo, tenemos que dejar esa mentalidad de querer tanto la aceptación y aprobación de los demás, de buscar el agrado del hombre y buscar la aceptación, apruebo y agrado de Dios. Porque cuando buscamos la de Dios, Él siempre nos unirá con hermanos y hermanas con el corazón de Él. Personas que buscan la aprobación de Dios y no del hombre. Pero esto no quiere decir que ya somos exentos de sentirnos así, porque somos humanos, seres frágiles. Y al fin del día estamos en un cuerpo pecaminoso y hay una constante guerra entre nuestro espíritu y nuestra carne, porque nuestra carne, nuestras emociones siempre buscan el agrado propio. La seguridad emocional es la parte más difícil de la persecución. Es el rechazo, el no ser aceptado, el qué dirán. Y nosotros, desde el día que le dijimos sí al Señor Jesús, si somos verdaderos cristianos, hemos batallado con el ser rechazados, porque somos santos, somos diferentes, no somos de este mundo. Y porque no somos de este mundo, nuestros intereses primordiales no pueden ser los terrenales ni los carnales, sino los celestiales y los espirituales. Y esto nos llevará a tener conflictos, conflictos en el trabajo, conflictos con nuestra familia, conflictos en la escuela, aún muchas veces conflicto en nuestro mismo hogar, con tu propia pareja, en especial conflicto con nuestros hijos. Y tristemente, muchas veces, conflicto aún en la misma iglesia. Y ahora, en los tiempos que vivimos, que vemos el amor de muchos enfriarse, vivimos en los tiempos más peligrosos para ser un cristiano verdadero. Y este enfriamiento de amor también ha producido una iglesia que ha perdido el primer amor y creado una iglesia que se parece más al mundo que a Cristo. Una iglesia que ya no es guiada por el Santo Espíritu, la Santa Palabra, sino por espíritus y palabras de hombres, formando una iglesia que ha perdido su santidad. Y porque esta iglesia ya no es santa, ya no es diferente o única, se unirá a lo común, se unirá al mundo y se levantará como nunca la persecución contra esa iglesia gloriosa, distinguida por su santidad, por ser diferente y única. Ese remanente que se levantará para ser la luz y sal de este mundo. Y porque la luz confronta, expone la oscuridad, expone la mentira, se levantarán contra todo cristiano que elige ser luz y no unirse a la oscuridad. Se levantarán contra todo aquel que elige ser la sal de este mundo, esos que preservan la verdad, esos que preservan la santa palabra, la santa doctrina, esos que no quieren endulzar el mensaje. Darán la santa palabra, así como cuando uno tira sal a una herida, duele, arde, pero la desinfecta y la sana. Y es por esta razón que el denuedo en un cristiano no solo es una sujeción, pero un requisito. Un cristiano sin denuedo para los tiempos que vienen es como una lámpara apagada. Es como la sal que pierde su sabor y no sirve para nada. Es el denuedo que nos empuja a hablar la verdad y perder el temor del rechazo. Es el denuedo que nos hace sacudirnos para soportar las aflicciones y no mirar atrás. Es el denuedo que nos ayuda a tener la firmeza para cuando el enemigo venga con ataques y amenazas, le podamos decir: más fuerte es el que está conmigo que el que está en el mundo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Es el denuedo que el Santo Espíritu activará por 100% en nosotros, que nos ayuda y nos ayudará a afrontar la posición que se levante. El denuedo en un cristiano es un requerimiento en la aplicación de cristiano. Cuando usted busca trabajo, ¿no es cierto? Y aplica, ¿no es cierto? En esas, hay cualificaciones que piden muchas veces, ¿no es cierto? Y muchas veces si usted no tiene esas cualificaciones, su aplicación es rechazada. Y así es el denuedo en la vida de un cristiano para estos tiempos que se levantan. El denuedo es un requerimiento esencial y primordial, pero tengo buenas noticias.
No te preocupes si quizás no te sientes apto o no tienes esa personalidad. Y esta es la mejor parte, es que aunque quizás en nuestro carácter pensemos no tener la valentía o el coraje, te tengo una buena noticia, que cuando aceptamos al Señor, dejaste al viejo hombre y tomaste el carácter de Cristo, y el carácter del Espíritu Santo está lleno de denuedo, y cuando caminamos en santidad, el denuedo se activa. Por eso es tan importante caminar en santidad, para ser uno con Él y tomar ese denuedo. Y ser cristianos no es fácil. La vida de un cristiano es sufrida, hermanos, es difícil, involucra dolor, negación, se necesita el denuedo con uno mismo para que los momentos difíciles te llenes de denuedo y tú mismo te ministres y te recuerdes de las promesas venideras, que esta vida es temporaria, que esta breve tribulación pasará, que no somos ciudadanos de este mundo, pero que nuestra ciudadanía está en el cielo y que pronto, muy pronto, el Señor vendrá por nosotros. Maranata. Hermanos, ya no es tiempo de perder el tiempo en desánimos. Tenemos un gran ejemplo con la vida de Pablo, que toda esta semana el Santo Espíritu nos ha estado recordando y mostrando. Pablo, aún después de ser apiedrado y casi perder su vida en la ciudad de Listra, y muchos estudiosos creen, ¿no es cierto?, que ahí Pablo puede haber perdido parte de su vista, que quiso parte ciego, pero aún así, amados, él no perdió el tiempo. Y vamos a Hechos 14, y vamos a leer los Hechos 14, 19. Tan impactante historia. Vamos, Hechos 14 del 19. Dice, en esto llegaron unos judíos de Antioquía y de Icono que hicieron cambiar de parecer a la gente. Entonces apedrearon a Pablo y, creyendo que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. Pero cuando los creyentes se juntaron alrededor de Pablo, él se levantó y entró otra vez en el pueblo. Mire esto. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes y, recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Qué tremendo hombre de Dios, hermanos. Dígame que esto no es de nuevo. Lo apiedran, casi lo matan, pero ¿qué pasa? Él se esconde, se queda triste, llorando, desanimado. Tomó un par de días para descansar o para recuperarse. No, amados, el verso 20 dice que Pablo se levantó, entró otra vez al mismo pueblo que lo apedreó, y al día siguiente salió de nuevo a predicar a otro pueblo. Y él mismo, amados, no necesitaba a nadie que lo animara, pero él mismo animaba y fortalecía al pueblo, diciéndoles que siguieran firmes en la fe, pero que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir algunas aflicciones. ¿Sufrir aflicciones? No, dice muchas aflicciones. Por eso, hermanos, no es tiempo de perder el tiempo. Vamos a ser perseguidos, sí. De alguna manera u otra vamos a ser perseguidos. Al hablar la verdad, al mencionar a Jesús, no solo, amados, estamos yendo en contra del mundo y las corrientes de este mundo, pero tristemente estamos también yendo en contra de muchos que se llaman ser cristianos, que nos dirán que nosotros somos falsos profetas, pero no podemos dejarnos, porque nosotros somos la luz y la sal del mundo. ¿Y cuál es una importante característica de la sal y la luz? Esto me encantó, que cambian el ambiente con el cual hacen contacto.
La sal y la luz no afirman, ellas no conforman, ellas no se mezclan, ellas cambian para mejor. Y así nosotros, como esa sal y luz, no estamos para afirmar la identidad de alguien que está en confusión, no estamos para conformarnos a esta vida, no estamos para mezclarnos con este mundo, sino estamos para hacer contacto y traer cambio, transformación a las vidas perdidas, cambio para traer luz en la oscuridad, para preservar la verdad, porque vivimos en una sociedad donde están distorsionando el evangelio, diciendo que este es un evangelio de amor y debemos aceptar, debemos comprometernos, pero eso siempre usan las mismas escrituras y dicen, pero Jesús comió con pecadores, pero Jesús dijo, el que esté libre, tire la primera piedra. Pero Jesús dijo, no juzguen, y usan las escrituras para acomodar su pecado, para tapar su estado de tinieblas. Pero hermanos, se les olvida que aunque nuestro Dios es un Dios de amor, también es un Dios de verdad, de justicia y lo más importante, un Dios santo, santo, santo. Y se les olvida las otras partes de las escrituras, que Jesús sí comió con pecadores, pero se arrepintieron y cambiaron sus vidas. Se les olvida que Jesús le dijo a la mujer adúltera, no peques más. Se les olvida que Jesús también dijo en Juan 7:24, juzguen con justo juicio, que su santa palabra nos dice en 2 de Timoteo 4:2 que corrijamos, que reprendamos y exhortemos. Se les olvida que en Tito 2:15 dice que reprendamos con toda autoridad. Pero parece, amados, que no leyeron 1 Corintios 2:15, donde dice que la persona espiritual juzga todas las cosas. Es más, yo creo que se le tienen que haber pegado las páginas de la Biblia y no leyeron la parte que dice en Efesios 5:11. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. No dice que las aceptemos o las acomodemos, pero que las expongamos. Es más, hermanos, creo que ellos nunca abrieron la santa palabra de Dios, porque parecen que no vieron que nuestro Dios dedicó todo un libro con 21 capítulos llamado Jueces. Por eso, no nos acobardemos. Cuando somos perseguidos, no paremos de predicar por el temor de las reacciones de las personas. Siempre habrán los que se burlan, siempre habrán los que amenazan, amados, como vimos hoy en ese video de la mañana. Pero siempre habrán corazones dispuestos a recibir la palabra de Dios. Por eso necesitamos el denuedo, porque el cristiano verdadero siempre, siempre afrontará oposición. Es algo inevitable para un cristiano, porque no somos de este mundo. Nuestros valores, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, siempre irá a lo contrario de este mundo. Por eso necesitamos ese denuedo, como el que tuvo Pedro cuando se paró frente al concilio, aún sabiendo que podía perder su propia vida, pero él tenía el denuedo para entender que era más importante obedecer a Dios que al hombre. O el denuedo de Pablo, cuando confrontó al mismo líder Pedro y a Bernabé. Ese es el denuedo que necesitamos, que no busca la aprobación del hombre, ni la admiración del hombre, no busca pertenecer, no le importa el ser rechazado por los demás, pero busca solamente el obedecer a Dios y ser aprobado por Dios, como Noé, que por 120 años predicó. Amados, usted se puede, creo que por un segundo, imagínese, toma un segundo para imaginarnos esto, ¿ok? Porque escuche esto. Pablo predicaba y la gente se convertía. Pedro predicaba y se convertían 3,000, 5,000. Pero ahora piensen, Noé, predicando a una generación mala, perversa, diciendo que Dios iba a destruir la tierra a través de la lluvia, algo que nunca ellos habían visto, por 120 años. ¿Usted cree que no se burlaron de él? Aunque la palabra no lo dice, amados, pero ¿usted cree que no se burlaron de él? ¿Usted cree que quizás no le dieron hasta una paliza alguna vez? ¿Usted cree que él no fue amenazado? ¿Que él no fue confrontado por esa generación tan, tan mal, amados, tan duro de corazón que ni uno se salvó?
Pero aún así, Noé no se rindió, aún así no se dio por vencido. Y hermanos, por 120 años tuvo el denuedo, la firmeza, el valor, el coraje, el esfuerzo para predicar y tener el ánimo para seguir haciendo el arca, martillando y predicando, martillando y predicando. Y por 120 años esperando la promesa de Dios, siendo obediente, Noé tuvo que tener una gran fe y de nuevo para no rendirse. Y aún así, hermanos, después de todo ese tiempo, no ver ni siquiera una persona, a nadie arrepentirse. ¿Usted se puede imaginar eso, hermano? Y nosotros nos rendimos por tan menos, salimos a predicar, hacemos cortitos, damos tratados, y si no vemos resultados, si no vemos muchas vistas, muchos likes, nos desanimamos, queremos tirar la toalla, nos acobardamos. Amados, ni siquiera yo creo que han sido 40 años de cristiano y para la mayoría mucho menos, y ya hemos perdido el ánimo. Pero Noé estuvo 120 años. Que este sea un ejemplo para nosotros. Hermanos, que el denuedo que estamos pidiendo no es basado en el si vemos resultados, en el si vemos las almas convertirse, en el si vemos algo, en el si somos muchos o pocos, pero está basado en fe, está basado en obediencia, está basado en santidad, está basado en sacrificio. Y el denuedo es activado a través del amor, y ese amor nos lleva a la pasión, y esa pasión nos lleva a la santidad, y la santidad nos lleva al celo de Dios. Y ese celo nos impulsa al denuedo. Si no hay amor a Dios, no puede haber denuedo. Por eso Jesús toma todos los mandamientos y los resume en dos mandamientos nuevos que nos dirigirán, que encaminarán nuestros pasos a amar al Señor. Marcos 12:30 dice, Jesús les contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Ahora, ¿por qué Dios no les dio a Israel estos mandamientos del principio? ¿Por qué empezó con 10? Porque Israel, amados, no tenía una relación personal con Dios. En ese tiempo el Espíritu Santo no moraba dentro de las personas y había un sumo sacerdote o un líder quien hablaba con Dios. Y Dios hablaba al pueblo a través de ellos. Y Dios, que es un Dios tan bueno y sabio y comprensible, no iba a pedir de Israel algo que él sabía que no podían dar, menos si no había una relación personal. ¿Y cómo podrían amar al prójimo si no amaban a Dios primero? Y por eso Dios tuvo que establecer leyes para que ellos pudieran obedecer y aprender y conocer y amar a Dios. Pero hoy, amados, es diferente. Ahora nosotros tenemos al mismo Dios morando dentro de nosotros. Ahora nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Ahora podemos tener una relación personal. Ahora tenemos acceso directo 24/7 al trono de gracia. Y por eso Jesús pudo resumir todas estas leyes en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Porque si amamos a Dios, amaremos a nuestro prójimo. Y si amamos a Dios verdaderamente como nos manda, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, nos va a importar las cosas que a Él le importa. Vamos a amar lo que Él ama, vamos a odiar lo que Él odia. Y ese amor, mientras más lo conocemos, nos apasiona. Y esa pasión nos lleva a caminar en santidad para ser uno con Él. Y esa santidad nos lleva a celar su palabra, a celar su verdad. Yo diría que el celo de Dios, ¿no es cierto?, es el sentir, y el denuedo es la acción. El celo es el ser y el denuedo es el hacer. Y ese amor que sentimos por Dios en estos últimos días hará encender el celo dentro de nosotros, que activará ese denuedo. Yo no sé, hermanos, cómo usted se siente, pero cuando yo escucho a alguien usando las santas escrituras para acomodar su pecado o el de alguien, eso a mí me irrita.
Cuando yo escucho un falso profeta distorsionando la verdad, desviando una ovejita, amados, eso me enciende. O cuando yo voy a una iglesia y veo la falta de santidad, la falta de respeto por lo sagrado, eso a mí me enfurece. Y ese es el celo de Dios. Pero el denuedo nos llevará a la acción, el denuedo que también ese esfuerzo nos hará esforzarnos y nos da la valentía para no quedarnos callados, para confrontar, como lo hizo Pablo cuando confrontó a Bar Jesús y lo llamó hijo del diablo, enemigo de toda justicia, porque era un falso profeta y estaba desviando al gobernador. Y él no lo hizo por faltar el respeto, por avergonzar o por causar pleitos, pero Pablo lo hizo para exponer la mentira y la verdad, para desenmascarar el lobo y preservar el evangelio. ¿Acaso eso no hace la sal? ¿Preserva? ¿Y acaso eso no hace la luz? ¿Expone? ¿Desenmascara? ¿Muestra lo que estaba en la oscuridad? Y si somos sal y luz, el denuedo nos llevará a hacer estas cosas. Y esto definitivamente, sin duda alguno, hará que se levanten muchos en contra nosotros. Y esto traerá la envidia, traerá calumnias, traerá rechazo, traerá burla, traerá el dolor. Pero si amamos lo que Dios ama, tendremos el denuedo para ser radicales, para no dejarnos influenciar por nuestros sentimientos, tener el denuedo para no dejarnos apoderar del sufrimiento, del rechazo, y porque sabemos, como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hermanos, el Señor me ministraba esto, que aunque en este mundo y tierra sufriremos, seremos rechazados, perseguidos, pero tenemos una gran recompensa, como nos habla Apocalipsis. Hay una gran recompensa que nos espera en la eternidad. Esto es pasajero, temporario, 70, 80, 90 años. Pero cuando partamos tenemos una eternidad de gloria que nos espera. Pero el Señor me ministraba aún más, hermanos. La recompensa no es solo la que recibiremos allá arriba, pero comienza aquí, amados, y se las quiero mostrar. Seja curada em nome de Jesus. Receba o que você veio buscar em nome de Jesus. Muita gente, vamos. A gente deveria cobrar por isso. Não se cobra o que Deus nos deu de graça, irmão. Receba toda a cura da sua enfermidade. Preciso de mais aventais. Precisamos de mais ajuda, meu amor. Como é que essas pessoas souberam onde o Paulo morava? Eu não sei, mas em breve vai chegar mais gente. Melhor pedir ajuda para os discípulos, meu amor, por favor. Obra do que Deus nos deu de graça. Em nome de Jesus. Jesus cure toda a sua enfermidade. Boa, Enten. Que bom que vieram. Que são todas essas pessoas? Vieram para serem curadas pelo Paulo. Seja curado.
sim. Como eu posso ajudá-los? Todas aquelas pessoas foram curadas só por terem tocado. Só porque creram. Nunca mais fomos os mesmos, Paulo. É só o começo. Deus ainda tem muito para fazer em vocês e através de vocês. Por isso eu trouxe o meu amigo, Alexandre. Ele é latoeiro. Quis te conhecer depois de tudo que aconteceu comigo. É um prazer, Alexandre. Ouvi dizer que por suas mãos Deus tem feito maravilhas extraordinárias. Não. Essa obra é de... Como você faz essas coisas? Anda, nos diga, como você faz essas curas e milagres? Eu não faço nada. É por causa do nome do Senhor Jesus, a quem eu sirvo, que os milagres acontecem. Você acha que pode enganar todas essas pessoas? É isso? Ele acha, pode enganar. Quem vocês pensam que são? Pra chegarem falando assim com Paulo? O que vocês querem? Nós queremos saber a verdade. Qualquer um pode usar o nome desse Jesus para fazer o mesmo que você faz? Você anda por aí dizendo que o caminho que você prega é o único que pode levar a Deus, não é? Pois saiba que também expulsamos demônios. É isso mesmo. Por favor, se retirem. Estão vendo? Eu disse que ele era um fracote. Mas o que é isso? Vocês não se dizem capazes de expulsar demônios? Podem tentar. Demônio! Ah! Sai, demônio! Demônio! Sai! Sai! Sai, demônio! Sai! Sai! Sai do corpo desse homem! Espírito imundo! Sai dele agora, eu estou ordenando! Está tudo bem. Qual é o seu nome? Larga meu filho! Larga meu filho! Larga ele! Sai dele em nome de Jesus! Aqui Paulo prega! Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem são vocês? Saia dele agora. Em nome de Jesus! O que aconteceu aqui? Seus filhos não acreditam em Jesus. Não obedecem suas palavras. Ainda quiseram vir aqui e usar o poder dele em benefício próprio. Você está bem? Sim. Eu nunca estive tão bem. Amén, amén, amén. Amados, la palabra de Dios nos dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque mi Dios Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hermanos, no hay mejor recompensa para esos que aman a Dios, de ver lo que Él ama, de ver lo que Él entregó su propia vida por, de ver lo que Él formó con tanto amor, con sus
propias manos y sopló de su propio espíritu. Ser libertado, ser sanado, ser restaurado. No hay mejor recompensa después de los padecimientos, de ver un alma ser quitada de las garras del diablo. No hay mejor recompensa después de sufrir y llorar, de ver a alguien que está en tormento, que iba en camino a una eternidad de sufrimiento, que estaba cegado en la oscuridad, ver entrar a la luz. Por eso necesitamos el denuedo para poder predicarles la verdad sin importarnos, amados, sin importar las consecuencias, soportar las aflicciones, los ataques del enemigo y enfocarnos en lo que más importa. Necesitamos el denuedo para ser radicales con nosotros mismos, para ser fuertes con nuestra carne, someter la servidumbre y para poder recibir el poder y a través de este poder ser usado por Dios para rescatar, restaurar, liberar, sanar al que está perdido y ser esa iglesia gloriosa que pelea la última batalla de la fe. Amén y amén.